están? Dios les bendiga en este día. Le damos gracias a Dios de nuevo por esta nueva oportunidad. Y hoy quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en Hebreos capítulo 4, el versículo 12. Vamos a hablar hoy de la espada que más corta. La espada que más corta es la palabra de Dios. Dice Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia siempre es poderosa para derribar toda fortaleza y el espiritual, y el Espíritu Santo, que es la fuente de su inspiración, hace posible que sea la espada más cortante para penetrar en la mente aún de los más incrédulos. Decir que la Biblia es la palabra del Espíritu, como dice también Pablo a los Efesios capítulo 6, versículo 7, es asegurarnos que ella es invencible y eficaz. No hay otra espada que corte mejor que la palabra de Dios. Con esto en mente, entonces nos proponemos estudiar otro de los grandes textos de la Biblia con estas verdades sobresalientes. En primer lugar, vamos a hablar de que la espada que más corta revela sus inagotables cualidades. La palabra de Dios, que es la espada que más corta, revela sus inagotables cualidades. Miren, la primera cualidad es por tener vida en sí misma. La palabra de Dios, una de las cualidades poderosas de ella es que tiene vida en sí misma. La Biblia no es letra muerta ni ha pasado de moda. A través de la historia hemos sabido que sus más grandes enemigos la han tratado de enterrar, de quemar, de ridiculizar, de destruir, pero ella permanece. Siempre está vigente. Muchos libros vienen y van, pero la Biblia, mientras más avanza el tiempo, más viva se hace. El profeta Isaías lo había dicho. Él dice que todo se marchita y se seca, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Por qué la Biblia es la palabra viva? Si usted se da cuenta, ha leído Génesis capítulo 1, usted va a entender que en el principio todo era un caos. La tierra estaba desordenada y vacía. Eso es así, de esa manera que estaba la tierra. Pero de inmediato escuchamos a Dios hablando. Y dijo Dios, cuando Dios envió su palabra, comenzó la vida. ¿Qué sucedió? Como resultado de la palabra dicha por Dios, hubo vida en el agua, en el aire, en la tierra. Éramos una tierra desordenada y vacía, pero la palabra de Dios obró el milagro de dar vida a todo aquello que estaba muerto. Eso sucede también en el corazón de todo ser humano. Cuando esa palabra nos habla y toca nuestro corazón, comienza la vida en nosotros. Antes de conocer a Cristo, vivíamos muertos, como dice el apóstol Pablo en Efesios 12, vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero la palabra de Dios nos dio vida, Otra de las grandes cualidades de la Biblia es que es eficaz por lo que Él hace. En la medicina, no siempre lo que se aplica llega a ser eficaz. Hay tratamientos donde el remedio es peor que la enfermedad, como dice el dicho. Muchas de las cosas que disfrutamos hoy tuvieron que pasar por un proceso. El inventor de la bombilla eléctrica, por ejemplo, hizo más de 1000 experimentos hasta que logró la que tenemos en la actualidad. Para que fuera eficaz, esa bombilla tuvo que pasar una serie de procesos, un largo proceso. Hoy también encontramos que hay una sola cosa que ha sido eficaz
desde el principio, la palabra de Dios. Ella es eficaz en una sola aplicación. Es capaz de sanar, restaurar y transformar a una persona en el momento desde el mismo momento en que sale de la boca de Dios. Así lo entendió aquel centurión romano cuando le pidió a Jesús que sanara a su siervo. Jesús quiso ir a su casa, pero él le pidió que solamente dijera la palabra. Solamente di la palabra y mi criado sanará, dice Mateo 8:8. Eso se llama creer en la eficacia de la palabra de Dios. Si un soldado romano, que tenían tantos dioses esos soldados, creyó en la eficacia de la palabra de Jesús, en la palabra de Dios, ¿cuánto más nosotros que conocemos al Señor, que conocemos que su palabra puede ser efectiva y tenemos toda la palabra de Dios, puede obrar en la vida del ser humano que se rinda a Él? También otra de las cualidades de la palabra de Dios es que es cortante. La palabra a la que se refiere Pablo, o la espada a la que se refiere Pablo, corta por ambos lados, es filosa y corta para vida y para muerte. Corta la conciencia cuando está adormecida por el pecado. Toda la Biblia tiene esta cualidad y donde quiere que se ponga y se use, corta. Esta cualidad nos hace ver cuánta responsabilidad o con cuánta responsabilidad hay que manejar la palabra del Señor. Al obrero, como dice Pablo a Timoteo, que no tiene de qué avergonzarse, se le dice que trace bien la palabra de verdad. Cuando la Biblia, como la espada que más corta, es expuesta, hace cortes tan precisos y exactos que expone al pecado en su verdadera condición. El hombre puede ridiculizar la palabra de Dios, puede burlarse de ella, puede aún quemarla, tratar de destruirla, pero al final ella no dejará de cumplir su misión. ¿Cuál es la misión de la palabra de Dios? Cortar todo lo que está mal en el ser humano. Nuestro mayor interés debe ser conocer cada día más y más de ella, de su filo, para que mate en nosotros esa vida de pecado que está arraigada en cada uno de los seres humanos. Que nos expongamos a ella cual cuchillo que se levanta para el sacrificio y ella haga todos los cortes hasta que revele una vida santa en todos y cada uno de nosotros. En segundo lugar, la espada que más corta penetra hasta la parte más profunda de la vida. ¿Hasta dónde penetra? Aquí hay algo interesante cuando vemos las dimensiones y la profundidad en que penetra la palabra de Dios. Menciona el apóstol las coyunturas y los tuétanos, pensamientos e intenciones, corazón, alma y espíritu. Lo interesante de todo esto es mostrarnos el poder que tiene la palabra de Dios para profundizar en todas las áreas de nuestra vida. Si lo vemos desde el punto de vista de un cirujano, podemos decir que la palabra de Dios es como el bisturí en las manos del cirujano divino. Pero para que esta palabra penetre, tengo que abrirla y comerla. Y si bien es cierto que al comerla, como dijo el profeta, puede producir o ser amarga dentro de nosotros, habrá penetrado entonces lo más profundo para que yo pueda digerirla y ponerla en práctica. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, dice aquí el pasaje. El alma y el espíritu son los componentes inmateriales del ser humano. Por lo tanto, la función de partir el alma y el espíritu es un acto divino, totalmente de Dios. No puede ser de otra manera, pues el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y solo por el poder de la palabra de Dios llega a penetrar hasta esa profundidad espiritual. David, el
rey David, después que hubo pecado contra Dios, sentía que su alma y su espíritu estaban partidos después que lo visitó el profeta Natán. Él pudo decir en el Salmo 51, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Cuando la Biblia quebranta el orgullo del ser humano, parte el alma y el espíritu. También dice que penetra hasta la coyuntura y los tuétanos. Dios muestra que el poder de su palabra penetra hasta las coyunturas, hasta los tuétanos. Y el tuétano es algo que no se puede alcanzar con facilidad. La palabra de Dios penetra hasta el centro de nuestra humanidad. Desnuda los pensamientos más secretos del alma. No queda nada que la palabra de Dios no invada y hasta donde ella no llegue. Muchas enfermedades se originan en los huesos. Hay gente que aparenta tener buena salud, pero en sus huesos se oculta un terrible cáncer. La Biblia corta esas partes más profundas con el fin de poner al descubierto y revelar el mal que pueda haber allí en nuestro interior. La ciencia ha logrado corregir muchas deformaciones del rostro y del cuerpo. Las cirugías estéticas se han puesto de moda, pero la Biblia no hace ese tipo de cirugías. Ella hace una operación más fuerte, una operación como de corazón abierto. Las coyunturas y los tuétanos son desmembrados cuando la palabra de Dios penetra. En tercer lugar, la espada que más corta discierne lo que hay en el corazón, los pensamientos del corazón. ¿Cuáles son los pensamientos del corazón? Son muy distintos a los de la mente. Estos son más lógicos, más razonables. Cuando Jesús dijo, habló de los pensamientos del corazón, ¿qué quiso decir? Él dice que de allí salen los malos pensamientos, las malas palabras, los crímenes, los adulterios, etc. Cuando la Biblia confronta el corazón, lo pone al descubierto cada pensamiento. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, dice el pasaje que acabamos de leer en Hebreos 4:12. Cuando la palabra de Dios, es expuesta, es predicada, quita el velo de todo aquello que nosotros habíamos ocultado en nuestro corazón. Una de las marcas de la palabra de Dios es desnudar los secretos más íntimos del hombre. El versículo siguiente, el versículo 13, dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:13. La palabra de Dios, que es la espada que más corta, revela las intenciones del corazón. ¿Cuáles son esas intenciones del corazón? El profeta Jeremías, en el capítulo 17, versículo 9, él dice que el corazón del ser humano es engañoso más que todas las cosas y perverso. Son expresiones duras, son palabras duras del profeta, pero ciertas. Nadie sabe lo que se esconde detrás de una mirada o detrás de una conversación. La intención del corazón puede ser otra muy distinta a la de la mirada o a la de las palabras, de manera que tenemos que la palabra de Dios no solo ve lo interior, revelando los pensamientos, sino que también critica lo que pudiéramos estar pensando. La palabra de Dios analiza cada pensamiento y al final dice si ese pensamiento es aceptable o no. Nos dirá si ese pensamiento es egoísta o si es como el de Cristo. La palabra entonces al final es el juez de todos nuestros pensamientos. ¿Cuál es el propósito entonces de que la palabra de Dios sea más cortante que toda espada de dos filos? El versículo 13, como dijimos, lo explica. Él dice que la palabra de Dios como espada hace una cirugía en el alma y el espíritu
que ningún médico puede hacer. Esto explica entonces por qué la palabra quita amarguras, deseos de venganza, envidia, celos, malos pensamientos y sana culturas y costumbres. Como aquel jefe de aquella tribu de las Islas Nuevas Hébridas, quien antes de su conversión había sido un caníbal. Se cuenta que aquel hombre lo encontró un comerciante francés y este indígena estaba leyendo la palabra de Dios. Entonces este comerciante francés le preguntó, ¿qué libro está leyendo? Y él respondió, la Biblia. El comerciante le dice, ¿sabe que este libro está completamente desacreditado? No crea en la Biblia. Nadie que se aprecie algo cree en ella ahora. El indígena le respondió, ¿así que usted no cree en ella? Seguro que no, respondió el comerciante francés. Pues señor, permítame que le diga que si no fuera por la Biblia y por lo que ella hizo en mí, ahora mismo usted estaría en mi horno para ser asado y comido. La Biblia tiene poder transformador cuando llega y penetra el corazón. Nosotros debemos leer la palabra de Dios, debemos apreciarla porque es la espada que más corta. Yo no sé si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia, yo le puedo garantizar, es la palabra de Dios porque es la palabra que tiene poder para transformar las vidas. ¿Cuántas vidas no han sido transformadas por esta palabra de Dios? Ella tiene el alimento para tu alma, para tu espíritu, para que tú puedas crecer en la vida cristiana y puedas llegar a ser aquella persona que Dios tiene en su corazón que tú seas. Yo te invito a que hoy le abras tu vida al Señor, le abras tu corazón a Él y confíes plenamente en su palabra, porque la Biblia es la espada que más corta y está dispuesta a penetrar en lo profundo de tu corazón si tú le dejas que esa palabra entre en ella. Léela, ábrela, disfrútala, cómela como el profeta, que aunque, como dice él, se sentía amarga en su vientre, es porque hay cosas que no nos gustan, que la palabra de Dios nos enseña y dice, y no nos gusta, pero dice después que se le hizo dulce en su paladar. Es dulce, la palabra de Dios es dulce, aunque después te va a amargar el estómago, porque lo que dice, señalando tu pecado, porque penetra hasta lo profundo, eso no te va a gustar, porque a nadie le gusta que le diga que es un pecador y que necesita a Dios. Yo te invito hoy a que le abras tu corazón a Jesucristo para que Él sea el Señor de tu vida. Hazlo conmigo, dile al Señor de esta forma: Señor Jesús, yo sé que soy un pecador y te necesito. Yo abro mi corazón hoy y te invito a que entres en mi vida. Te recibo como el Señor y Salvador de mi ser. Yo sé que tú entregaste tu vida por mí y al tercer día te levantaste de entre los muertos para poder tener esa salvación que tú me ofreces. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdame de hoy en adelante a ser la persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Te felicito por esa decisión que acabas de tomar y espero que tú sigas leyendo la palabra de Dios, porque ella es la que nos va a alimentar y nos va a ayudar a crecer en nuestra vida espiritual. Si te gustó el mensaje, dale like, y si no te has suscrito al canal, yo te invito a que lo hagas y marques las notificaciones en la campanita para que te lleguen cada día que subimos un mensaje, un sermón, tú puedas estar notificado allí. Y recuerda, si tienes alguna pregunta, escribe mi correo personal. Yo estoy dispuesto a responder cualquier inquietud que tú puedas tener. Dios te bendiga. Espero que la próxima ocasión entonces me puedas de nuevo escuchar. Hasta luego. Cuán bellos son los pies de aquel que anuncia noticias de
reinaron.